no es algo que debe salir de su análisis, de sus criterios, de pensar si están bien o mal. No, eso no sale de ahí, eso sale del resultado de la pregunta que están haciendo. Entonces, antes de continuar aquí, ¿tienen entonces alguna duda o algo que no entendieron bien o algo que como que hicieron preguntas y como que ven que le confunde? O sea, que si yo le pregunto cuál es el núcleo y dónde está ese núcleo, donde se produce el GABA, por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es? ¿Cómo se llama? Ve, hay cosas que yo le digo que son de memoria. Ustedes esas cosas deben poner al pasillo en un ladito por ahí y aprendérselas porque ya son cosas que hemos visto. No tienen que sabérsela ahora, pero identifiquen si ustedes se la saben, sí o no, y se la estoy preguntando. ¿Cuál es el núcleo ese que se le da el estímulo en Parkinson como tratamiento definitivo? ¿Cómo que se llama ese núcleo? No. ¿En cuál fase del sueño REM es que ocurren? eh, Digo, ¿en qué fase del sueño? Disculpe, ¿en qué fase del sueño es que ocurre los sleepwalking, por ejemplo? Eh, ¿No, Ren? En el N3. ok, entonces ya tú sabes que te sabe eso. Entonces, simplemente así, ese tipo de cosas. Bien, entonces nada, hagan preguntas, no esperen terminar cosas para que no. ¿Por dónde que sale el séptimo par craneal? ¿Por qué agujero? O sea, le pregunto ese porque ese tiene un nombre curioso, porque sale por el nombre, porque es un lugar que tiene el nombre del agujero de otro que sale por ahí, lo que pasa es que salen juntos. Pues ese tipo de cosas, ya ustedes la van poniendo por ahí. Vimos los, no, pasamos los mató, broca, ok, aquí fue. Bien, listo, déjame ver. ¿Qué dicen aquí? Ok, nítido, ya todo bien, escucha. Vamos entonces a donde nos quedamos exactamente. Pues nada, ese ejercicio háganlo con preguntas también. Vamos a seguir aquí donde nos quedamos. Nos quedamos en esto aquí, en que vamos a ver la diferencia entre estas dos cosas. Bien, porque es un tema principalmente en Estados Unidos, en algunos ambientes. ¿Cuáles son los escenarios en que un paciente puede tener una o la otra? Fiebre, ustedes saben lo que es. Y lo asociamos a enfermedades inflamatorias o enfermedades infecciosas. Bien. Pero el heat stroke es un término, por lo menos una patología que ahora se habla más de eso, pero no es algo que sea un problema ahora. Desde el punto de vista del concepto del examen, tienen que entender los escenarios donde pasa esto. ¿En qué escenario la gente pasa calor de más de 40 grados? En cualquiera en Estados Unidos, pero la gente se mete para su casa y tiene aire. Bien, ahora, ¿quiénes hacen actividad al aire libre? Incluso haya esos cambios extremos de temperatura. Los deportistas, los militares. Bien, o si te pone un escenario de una gente que se perdió en el desierto, bueno, es un poquito más fácil, pero simplemente eso. Entender la diferencia entre estas dos cosas no es mucha porque con la etiología, ¿verdad? Una gente está enferma y le da fiebre y otra gente no está enferma y tiene la temperatura alta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los pacientes cuando tienen un heat stroke, aparte de que se deshidratan, ¿verdad? Y por eso tienen, desde el punto de vista volémico, una hipovolemia, sí, ¿verdad? Es una deshidratación severa. Pero también puede ocurrir rhabdomiólisis, acute kidney injury y ARDS es acute respiratory distress syndrome y coagulación intravascular diseminada, DIC, disseminate intravascular coagulation. Entonces, estos son dos conceptos de dos patologías aquí que son sistémicas, que ocurren por tanta vaina, que aprenderse la lista de las enfermedades que causan esa acute
respiratory distress syndrome o coagulación intravascular terminal son tantas que mejor uno piensa que eso lo puede ocasionar cualquier patología. Lo único que tú tienes que aprender es a diagnosticarla. Si tú aprendes a diagnosticarla, la razón por la que le dé no importa. Bien, más adelante vamos a ver en respiratorio 1 y la otra vamos cuando estamos hablando de coagulación. Son fáciles de identificar, así que no se preocupen que vamos a llegar allá. Pero sepan que esta entidad, ¿verdad?, me puede causar esto. Y sepan que, por ejemplo, si yo tengo una gente con hipovolemia, me va a llevar poco sangre al cerebro, voy a tener alteración en la conciencia. Rhabdomiólisis, los músculos funcionan con sangre también, ¿verdad? Pero lo importante de la rhabdomiólisis aquí es el producto de la rhabdomiólisis, que es la mioglobina. La mioglobina es una proteína grande, pero las proteínas, ustedes saben que a nivel renal, si tú tienes demasiada proteína, eso interfiere con las presiones de la difusión renal y también causa daño a nivel renal, el acúmulo de esa proteína. Eso es importante que ustedes lo sepan porque no solamente en esta patología que estamos viendo ahora, heat stroke, va a ocurrir rhabdomiólisis. Vamos a ver patologías que son propias inflamatorias de los músculos, la miositis, causan rhabdomiólisis, pero también pacientes que hacen deporte principalmente de alta intensidad o de alto rendimiento. Por ejemplo, la gente que hace maratones, de que el Ironman y vaina, esa gente hace rhabdomiólisis. Esa gente cuando van y orinan rojo. Bien, eso es normal. ¿Cómo es esa rhabdomiólisis? Bueno, por el desgaste muscular de correr 50 kilómetros. Entonces es importante que ustedes entiendan que en ese escenario y en otras patologías que causen daño muscular, tú puedes tener también daño renal. ¿Está bien? Entonces es importante que hagan esa relación porque básicamente todo es lo mismo. Si ustedes escriben algo, mejor hablen porque mira qué pasa. Ok, eso. ¿Es ustedes que están hablando aquí o hay gente que está entrando a la clase que me da como una... Bueno, voy a ver. Nada. Oh, Steven está levantando la mano. Pero habla. Tú me puedes interrumpir, porque lo que pasa es que como estoy viendo la presentación, no estoy viendo si ustedes están, tú sabes. Tú me dices, Daril, tal vaina, y yo paro. Dime. Sí, es una pregunta que yo tengo. Entonces, ¿se puede decir que la mioglobina atraviesa, o sea, si atraviesa un ejemplo, la barrera de la nefrona? ¿Eso es normal? No, eso no es normal. Recuérdate que eso tiene un filtro desde el punto de vista estructural, ¿verdad? Que no pasan cosas, pero también desde el punto de vista eléctrico. Por las cargas eléctricas, las proteínas se alejan principalmente de otras proteínas, como las proteínas de la membrana basal, que tiene el colágeno, tipo 4, que tiene la membrana basal del endotelio vascular, de ese endotelio que está en el ojo, que se llama la membrana, la barrera sangre-cerebro, blood-brain barrier. Ahí tú vas a tener los pericitos, que son una célula contráctil. O sea, en el cerebro y los riñones se comporta igual. Ese tipo de células también permite que proteínas pequeñitas puedan pasar, pero la mayoría grande no. Se asume que pasa 0 proteína. Eso es lo que fisiológicamente se asume, aunque en realidad pasa un poquito, no que no pasa. Pero no debería pasar. Si tú ves la mioglobina, así de que orinando rojo y toda esa vaina, eso es posiblemente haya daño renal ahí. Claro, puede haber acute kidney injury, ¿verdad? Daño renal agudo, prerrenal, postrenal, vamos a eso en renal. No quiere decir que tú tengas ese daño, el riñón no va a servir, sino que sufren daño. Pero respondiendo a tu pregunta, no. A nivel de esa filtración ahí, a nivel renal, no debe haber proteína. Si hay proteína, entramos a la parte de patología. Y ahí vamos a entrar a un conjunto de patologías más adelante que se llama los síndromes nefríticos y nefróticos, donde hay un problema ahí en la filtración o donde sea, por la razón que sea, y las proteínas se pierden. Y vamos a ver complicaciones de cuando uno se le pierde las proteínas. Ok, o sea, porque yo pregunto por lo del atletismo. Como dijiste que un atleta, eso se puede ver en un atleta, por hacer, o sea, por la fricción del músculo. Sí, pero tienen que ser atletas de alto rendimiento, tú sabes.
Estamos hablando de gente que haga maratones, el Superman, el Ironman, vaina así, súper. No venía aquí de que corre 10 kilómetros en el malecón, no, eso no es alto rendimiento. Estamos hablando de gente que te corra 50 kilómetros, 100 kilómetros, vaina así. Ese escenario. Siempre es el escenario. Hiking. El hiking no, eso no, el hiking, eso no es alto rendimiento. Eso tú vas caminando, ¿eh? Tú lo que te puedes, tú te puedes dar un, altura y vaina, y pasar más de qué sé yo cuántos kilómetros y vaina así. Lo digo porque leí una historia de una persona que le pasó realmente en hiking sí, pero en hiking que te ocurre un accidente, no haciendo la actividad de manera normal. Claro, tú te no lo digo, mío, sí. Pero ese cuántos kilómetros subió. Porque hiking tú lo que te va a montear un rato, pero no di que a caminar 50 kilómetros subiendo loma. No, sí, es que ellos se van como por 3 días. Era de que en el tercer día el tigre en el Gran Cañón. No, se esforzó demasiado. Pues ya hay una gente 3 días caminando, tú sabes. Heavy. Entonces no es tanto por hacer hiking. Tú sabes, yo estaba pensando hiking, se encaramó por ahí. Claro, no es subiendo tampoco una pared. Y se cayó, tuvo un accidente, una rhabdomiólisis, un atrapamiento muscular. La rhabdomiólisis la puede causar hasta un yeso apretado. Ustedes se van a dar cuenta en algunas preguntas que le van a hacer de un paciente que tuvo una fractura y ahora viene y está orinando vaina, rojo. ¿Qué pasó? El yeso apretado. Entonces, nada. Pero no es tanto la actividad, sino el tiempo. Tú sabes. Y claro. Lo otro, pero en los escenarios es para el heat stroke, no vamos a quedarnos aquí para que entiendan, por ejemplo, qué cosas puede causar esa patología para aprender a diferenciar la de fiebre. En el paciente no está enfermo, tú sabes, le pasa eso y a consecuencia de lo que le pasa puede tener estas condiciones. En la fiebre no, el paciente normalmente tiene algo. Bien, algo que lo ayuda es que el heat stroke normalmente está por arriba de 40 y la temperatura aquí está por debajo. Aquí, bien. Entonces, nada. Algo importante aquí son las convulsiones febriles. ¿Qué es una convulsión febril? Es, desde el punto de vista fisiológico, es un cambio en el set point de la temperatura corporal. Ahora, desde el punto de vista patológico, la explicación o la definición es una convulsión que le dio a un niño cuando tenía una fiebre. Y si le dio, quiere decir que le puede volver a dar. Tan sencillo como eso, no se compliquen. Porque vamos a ver otras más adelante, que son las convulsiones que no están asociadas a nada. La gente no está necesariamente enferma. Pero esta, si tiene fiebre, bueno, es por eso. Es simplemente porque desde el punto de vista fisiológico, el set point, ¿verdad? Ya ahora el cuerpo dice que para combatir esa enfermedad necesita una temperatura aumentada para aumentar la energía cinética, el movimiento de partículas, el movimiento de células, el movimiento de glóbulo blanco, ¿verdad? Mientras más, recuerden que la energía cinética, la que mueve todas las partículas, pero también la energía del movimiento de la sangre. Mientras más caliente, más se mueve, eso ustedes lo saben. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Dice, no, estaba en 37, vamos a subir a 41 porque ahí es que la vaina está bacana para combatir esta infección. Pero ¿qué pasa? Las neuronas también son sobreestimuladas porque así mismo como la difusión funciona en otras células, en la neurona también va a ser estimulada muchísimo más fácil porque hay un aumento de la temperatura. Entonces, por eso la convulsión. Pues recuerden que desde el punto de vista una convulsión es una respuesta desorganizada desde el punto de vista eléctrico a nivel del cerebro, ¿verdad? Si nosotros conocemos lo que es un electroencefalograma, cuando una gente le está dando una convulsión, no se ve normal, se ve como si fuera una arritmia, para ponérselo así a ustedes. Bien. Entonces, esto que está aquí es importante. Acetaminofén y ibuprofén, ¿verdad? Tenemos el acetaminofén, que si no es un AINE, y funciona de manera directa en los centros de la termorregulación y lo que hace es que resetea el set point de eso. Y el ibuprofén, pero es importante que sepan que las convulsiones no hay forma de evitarlas. Primero, porque es una convulsión y el acetaminofén y el ibuprofén no son anticonvulsivantes. Bien. Eso quiere decir que si un niño, por ejemplo, tiene fiebre y tiene antecedentes de convulsiones, la forma de evitar que él deje de convulsionar o que convulsione de nuevo no es dándole algo para la fiebre. Eso es importante que lo entiendan porque va a tener entre las opciones y tú vas a decir, pues fiebre que tiene, vamos a quitarle la fiebre. No, esto simplemente ayuda
y hasta tú le puedes quitar la fiebre y él convulsiona como quiera, pero esto solamente ayuda al dolor, pero no tiene nada que ver con disminuir la incidencia de que vuelva a pasar. Bien, lo que sí tú tienes que tratar la enfermedad, si la causa de la enfermedad, ¿verdad? Tú evitas que se enferme o que se complique la enfermedad, pase fiebre. Tratamiento, como dice ahí, aquí, imagínate, si está por deshidratación, hay que rehidratar con esto. Cuando habla de external cooling, es así mismo, por conducción. Bien, se pone en contacto con algo que esté frío, pero con un cambio de temperatura que no sea brusco. Bien, gradual. Hay unas mantas térmicas, tú regulas la temperatura, para frío, calor. Hay unas camas también, que también se regula la temperatura, pero no le van a preguntar nada de eso. Simplemente aprendan a diferenciar esas dos cosas. Entonces, este cuadrito no habla de las convulsiones. Es fácil, es lo mismo que está aquí arriba, no vuelve aquí, pero es importante que organicen así. Del punto de vista, atendiendo a si es focal o generalizada, o si hay pérdida o no de la conciencia. ¿Qué habla de generalizado o focal? Si es solamente una parte del cuerpo. Sencillo. Porque una parte del cuerpo, porque eso es lo que nosotros vamos a ver del paciente. Ahora, ¿qué representa eso? Una área encefálica. Y ustedes saben, si la gente tiene una convulsión y está meneando el brazo izquierdo, ¿qué área que está siendo estimulada de manera desorganizada? El derecho, el hemisferio derecho. Ah, no, yo no pregunté qué hemisferio, qué área. O qué área no, qué lóbulo, para no. Lóbulo frontal derecho. Ven qué fácil. Y lo que estudiamos fue el stroke, pero estudiando stroke nos ubicamos anatómicamente en esto, porque el principio anatómico es lo que nos ayuda a razonar eso. Y la conciencia, ¿qué es conciencia o no tener conciencia? Si la gente está alterada en alguna de las tres esferas, está el nivel de conciencia alterado. Recuerden que el nivel de conciencia evalúa tres cosas: tiempo, espacio y persona. En el tiempo la gente puede estar perdida, pues tú no sabes qué hora es, bien, pero tú no sabes si es de día o de noche, ya hay cosas diferentes. O tú tampoco sabes qué día es ni qué año, todo eso es tiempo. Bien, todo eso es tiempo. Pero la gente puede estar perdida y uno mismo se equivoca. Está escribiendo la fecha, uno le escribe 18 veces y le escribe mal. Esa no dice mucho. La otra es espacio. La gente puede tener un lugar y no reconocerlo por no saber lo que es. Ahora, no sabe cómo llegó ahí, porque si a ti te llevan a un hospital, tú sabes que tú estás en un hospital. Aunque tú no veas cosas de hospitales, pues tú recuerdas cuando te llevaron. Pero la que más no habla de cosas es cuando pierde la persona. La gente no sabe cómo se llama, no recuerda su nombre. Esa es la más importante. Y ya lo otro, ustedes saben que es movimiento espontáneo ocular, movimiento de las extremidades, tipo de interacción verbal que hace el paciente como habla contigo. Básicamente yo le estoy describiendo los tres parámetros que evalúa la escala de Glasgow, que es respuesta verbal, respuesta ocular, respuesta motora. Bien, eso ustedes lo saben. Pero si a la persona solamente se le afecta la convulsión, una parte del cuerpo, lo próximo que preguntamos, ¿hay nivel de conciencia mantenido? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues se va a llamar una convulsión focal. Bien, ¿cómo? ¿Con estado de conciencia o sin estado de conciencia? Bien. Entonces, ¿por qué se la estoy explicando aquí? Porque antes, no sé cómo se la van a preguntar en el examen, posiblemente se la pregunten como antes, se le llamaban simple cuando había la conciencia, y cuando no había conciencia, cuando el paciente tiene una alteración del estado de conciencia, se le llamaba compleja. Si ustedes quieren aprender a ser simple y compleja, también se la pueden preguntar así. Entonces vamos ahora a las generalizadas. Estas son las que más le van a preguntar, porque estas son las más complejas, pero en realidad el nombre te dice lo que es. Solamente tienen que entender lo que le está diciendo, qué significa tónico y qué significa clónico, qué significa mío y qué significa A. Bien, primero con la que no tienen que ver con movimiento de musculatura, la que no tiene que ver nada con tonicidad. Bien, un músculo tónico es cuando está contraído, se lo toca, está más duro, las fibras están más acortadas. Bien, cuando está relajado, está más largo, tú lo tocas. Bien, pero vamos primero con la crisis de ausencia. ¿Cómo ellos lo describen, este tipo de paciente? Como que se queda
fijo mirando hacia el espacio en blanco. Bien, otra forma en la que estos pacientes se puede presentar es como déficit de atención, a que se puede confundir. Bien, ¿a qué me refiero? Son niños que normalmente les va mal en la escuela y es porque están teniendo crisis de ausencia. La crisis de ausencia puede ocurrir, bien, hasta de manera que los padres no se den cuenta, porque el cerebro, las funciones, lo que él está procesando, ahí no necesariamente tiene que externalizarlo. Y muchas veces los niños ni siquiera se dan cuenta, bien, que le está pasando eso. Entonces, importante esta. Bien, porque se diferencia toda la otra. Es muy fácil. Las otras tienen movimientos musculares. Esta no tiene movimientos musculares, ¿verdad? Simplemente se queda así como que está normal. Las otras dos se van a clasificar atendiendo si hay mucho movimiento muscular, mucha contracción, si no hay ninguna. No está como normal. Hay una que es atónica, donde hay una relajación. Bien, normalmente este tipo de paciente parece un síncope, como un síncope vasovagal, que cuando le pasa se cae al suelo, pero se cae al suelo con relajación de los músculos, no está duro como alguna gente. ¿Cuál es lo contrario? El aquí cetónico. Estos son los que se quedan etericados duros. Bien. Una sin movimiento, otra que se queda aquí. Entonces tenemos las dos que mueven las extremidades. La mioclónica es rápido y repetitivo. Esta es como si fuera un blefaroespasmo o un espasmo muscular que se mueve como si estuviera vibrando así. Bien. Y está la tónico-clónica, donde aquí las contracciones musculares hay un periodo entre relajación y contracción, lo que hace que las personas cuando se contraigan se muevan, puedan cambiar de posición y hacer diferentes movimientos. Entonces, simplemente con ver el movimiento y como lo describan, ya nosotros tenemos los diferentes tipos de convulsiones. Bien, primero, si es focal o generalizada, una parte del cuerpo, el cuerpo entero, que eso se va a traducir, ¿verdad?, a la representación cefálica, una parte del encéfalo, una parte o completo. Luego, si hay alteración o no de conciencia, y luego atendiendo a los movimientos musculares. Aquí también ustedes pueden clasificarla, ustedes van a ver que también se puede clasificar en simple y compleja, si hay alteración de la conciencia o no. Pero con que sea tónico clónico y eso, es suficiente, porque hacer ese diagnóstico dependiendo del tipo de movimiento y atendiendo también si focal o generalizada, es que nos va a orientar a elegir el fármaco de elección, porque se hace atendiendo al tipo de etiología. Ok. Entonces eso es convulsiones. No es complejo, es súper fácil. Lo único que se pueden confundir con los pacientes que le da síncope. Bien. Pero más adelante vamos a ver. El paciente de síncope normalmente es un paciente que tiene algún otro componente. La mayor parte de las convulsiones normalmente no están asociadas a ninguna patología estructural, pero sí enfermedades como la encefalitis, como la meningitis, como los tumores intracraneales, también como la sobreestimulación de parte del sistema nervioso central, de cualquier forma puede dar convulsión. La hipoglicemia, muchas cosas, pero están asociadas a otra cosa. Entonces ahora vamos a pasar a otro tema también que es importante y que lo preguntan mucho, dolor de cabeza. El dolor de cabeza, lo que ustedes tienen que saber de esto es la historia, cómo lo describen. ¿Por qué? Porque hay datos importantes como si es unilateral o bilateral, como la duración, como la presencia o no de auras, como sintomatología acompañada, factor de riesgo asociado, que una vez que ustedes comienzan a analizar esa información, cuando se la den la pregunta o cuando la ven, ustedes se van a dar cuenta que le va a permitir hacer un diferencial muy fácil, no se van a confundir el dolor de cabeza, porque la mayoría son muy diferentes. Principalmente los dos que son los más comunes. Siempre la gente va a tener uno de todos hasta que se muestre lo contrario. Y ustedes se van a dar cuenta que el clúster y la neuralgia del trigémino son muy diferentes. Pero casi siempre la gente va a tener uno de estos dos. Como ellos lo describen, es bilateral el de tensión. Este es el más común de todito. Claro, dependiendo del tipo de paciente. Porque en bilateral ocurre asociado a vivir. Bien, ¿qué es eso? El de tensión
el tipo de tensión, la cefalea tensional. Bien. Esa cefalea tensional la gente la describe como un dolor en forma de banda que le aprieta los temporales. Aunque en la vida real los dolores de cabeza pueden ser unilateral, bilateral, whatever, no importa, se pueden presentar de diferentes formas. Para el examen, entiendan que si le dicen que le duele los dos lados, es tensional hasta que se muestre lo contrario. Y desde el punto de vista de cómo lo describen también, que es un dolor continuo, como si tuviera una banda que le estuvieran apretando, diferente al de migraña, que vamos a ver que es pulsátil. Eso es importante, pues ya tenemos del tipo de dolor. La otra cosa es que no tiene auras. Auras son la sintomatología que acompañan o también anteceden al dolor de cabeza. El que le ha dolido la cabeza y tiene un tipo migraña, por ejemplo, quizá alguno de ustedes lo tiene, sabe cuándo le va a doler la cabeza. Dice, a mí me va a doler la cabeza, porque comienza a ver cambios en su visión, comienza a darle náusea o incluso a vomitar. Esas son las auras. Entonces, una vez que entendimos eso, los tipos tensionales no tienen aura. Tan sencillo como lo dice ahí. El paciente lo que le duele la cabeza y ya. Diferente al de migraña, que el paciente tiene todo eso. Bien, esa es la razón de por qué. O sea, apréndanla. Porque esa es la razón de por qué causa eso. ¿Por qué? Porque damos un fármaco que trata la vía del dolor, que son los fármacos inhibidores de la sustancia P. Esos inhibidores de la sustancia P también son importantes, principalmente en la regulación de los pacientes que están pasando por procesos muy dolorosos como patología gastrointestinal o también patologías desde el punto de vista de oncología. Una de las vías del dolor que se puede inhibir es esta, pero bueno, para que sepan que esa es otra vía del dolor. Fíjense, allá tenemos dos diferencias y lo otro es unilateral, bilateral, también la duración. Fíjense que este dura más de 30 minutos. Bien, puede durar 4 a 6 horas, pero miren, te puede durar 72 horas. Si una gente dice que tiene un día completo oliéndole la cabeza, ya es migraña. Si es unilateral, es migraña. Si tiene aura, es migraña. Tan sencillo como eso. El de tensión es bilateral, es de tensión y ya. Dura 1, 2 horas, dura poco, es de tensión, principalmente si está asociado a que la persona está teniendo un trabajo estresante, está estudiando, y casi siempre ocurre en las horas de la tarde, ya cuando se está acabando de trabajar. No comienza de una vez en la mañana, el de migraña puede en cualquier hora. Entonces, tratamiento de primera línea, AINE, acetaminofén, y también, como muchas veces el origen es tensional, la tensión es un trastorno psicológico y por eso se trata con TCA. Bien, que son modificadores del ánimo. Más adelante, cuando tenemos triciclo antidepresivo, o sea, se utiliza antidepresivo. Bien, lleva la mitriptilina, pero pueden ser cualquiera. Y terapia del comportamiento. ¿Está muy estresado? Chilea. Bien, entonces es importante que sepan esto. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras patologías, normalmente uno comienza con el behavioral therapy con algunas otras patologías. Aquí no, aquí tú lo dejas de último porque muchas veces puede atender a otras cosas y la gente tiene un dolor de cabeza un día o dos y ya, y con acetaminofén tú se lo quitas y ya, a la gente a veces lo de la cabeza. Pero si no responde ese tratamiento, subimos antidepresivo y terapia del comportamiento porque ya estamos tratando la parte psicológica, ¿entiendes? Primero comenzamos con AINE y acetaminofén si son alérgicos y después por aquí. Es el dolor de cabeza que tiene la mayoría de la gente. ¿Iban a decir algo? Sí, yo quería decir que yo no sé por qué se da, que un ejemplo que me pasa a mí, que cuando yo tengo un día que me da dolor de cabeza, yo agarro y voy al gimnasio y mediante en el momento que yo estoy en el gimnasio haciendo ejercicio, de repente siento o mediante en el proceso de donde estoy haciendo ejercicio, haciendo pesa, o al final ya se me va el dolor de cabeza. Siempre me ha pasado eso, como que el gimnasio o el hacer ese tipo de ejercicio me sirve como un analgésico para el dolor de cabeza, ¿no? Es así, mira, muy interesante tu pregunta. ¿Alguno de ustedes me puede explicar por qué? Tenemos el conocimiento para razonar de por qué pasa eso. Claro, si recuerdan en otra clase que yo le dije que la fisiopatología del dolor de cabeza es vasodilatación. ¿Recuerdan que lo dije en una clase o no? Yo creo que lo dije.
Pero lo dije, si la fisiopatología, el dolor de cabeza es vasodilatación. Bien. Entonces, ¿alguien me puede explicar cómo en el ejercicio a una gente le quita el dolor de cabeza? Con el efecto del ejercicio en los vasos capilares, que es de una vasoconstricción. No, no. Aguántate. ¿Cómo de vasoconstricción a vaso qué? O sea que... Dijimos que era vasodilatación ahora mismo. O sea, la causa del dolor de cabeza es la vasodilatación, ¿verdad? Ajá. ¿Y por qué entonces? Ahora sí, organízame, que tú vas bien. Sigue. El ejercicio, Entonces, ¿qué pasa? cuando tú estás haciendo ejercicio, tu frecuencia cardíaca aumenta. Y no obstante a eso, la presión aumenta por también una constricción de los vasos. Pero ¿cuáles vasos se van a contraer? ¿Lo de las extremidades que están haciendo ejercicio? No. Los periféricos que no son como la piel, cositas que no se están usando mucho, para darle prioridad a lo que sí se está necesitando, que es los músculos grandes, como cuádriceps, Entonces, tríceps. tú estás ubicadísimo, perfecto. Bien, esos músculos que están activos van a producir mucho CO2. Recuerden que glucólisis están haciendo, ¿verdad? Están cogiendo el ciclo de Krebs, lo están haciendo. Recuerden que el producto final es CO2, ATP y agua. El CO2 produce vasodilatación. Esos vasos sanguíneos se van a dilatar, pero todos los otros vasos sanguíneos, por la respuesta alfa-adrenérgica, ¿verdad? De hacer ejercicio, de estimulación cardíaca, todo eso, y que me va a activar no solamente la alfa-adrenérgica, sino también la beta-adrenérgica, beta 1, pero me va a producir vasoconstricción de todos los otros vasos sanguíneos, incluyéndolo del cerebro. Bien. Y como entonces hago eso, vasoconstricción. Entonces, si el CO2 es dilatador, el oxígeno es vasoconstrictor. Por eso es que uno de los tratamientos de esta gente es ponerle oxígeno. Bien. Ahí no lo dice, agréguenlo. Bueno. A todita tú le pones oxígeno, pero ellos ponen que la clúster es oxígeno al 100%. ¿Tiene sentido que el oxígeno sea un tratamiento entonces? Claro, tiene sentido. ¿Verdad? Ahora es más fácil razonarlo, pero vamos a quedarnos en estas dos primero. Ok, pero a todita se le puede poner oxígeno. Sepan eso para la vida real, ¿eh? En el examen en la de clúster. Y comenzamos así, con esto. Aquí vamos a la migraña. La migraña, ya usted sabe la diferencia. Ahora, los tratamientos aquí son diferentes porque tenemos los AINES, ¿verdad? Pero es importante esto. En la parte de aguda y profilaxis. ¿A qué me refiero con eso? Muchas personas, del punto de vista de dolor de cabeza, esa vaina, pueden sentir cuando le va a doler la cabeza. Entonces aquí en la parte aguda tenemos dos. No está ahí agregado, pero usted agrega una esquinita. Tratamiento abortivo y tratamiento agudo. Tratamiento abortivo es cuando la gente identifica con las auras, con la fotofobia, con la náusea, con esas cosas. Dice, coño, como que me va a doler la cabeza. Si esa persona se bebe una pastilla en ese momento, puede que el dolor de cabeza no llegue a darle. Casi siempre la terapia, del punto de vista así, en las auras, antes de la cabeza, con un acetaminofén o un acetaminofén con cafeína o un AINE, responden. Ahora, ya cuando la gente le duele la cabeza, es otra. Podemos utilizar esta. Podemos utilizar los AINE también, pero casi no funcionan. Pero ahí utilizamos los triptanos. Ahí vamos a sumar triptán, vaina. Esos son fármacos agonistas de los receptores de serotonina. Los receptores de serotonina producen vasoconstricción. Yo sé que nosotros no bregamos tanto con esos receptores, siempre adrenalina, pero sí existe lo de serotonina. Y no importa los agonistas, que son los triptanos, y los antagonistas, que tienen que ver con la vía de la náusea y eso, que lo vamos a ver cuando estamos viendo gastrointestinal. Bien. Ondansetron y esa gente. Exacto, ondansetron. Bien, eso tiene que ver con la náusea. Se lo da principalmente a los pacientes con náusea por utilizar en terapia de quimioterapia, esas cosas. Pero esos son los dos que nos interesan, los triptanos y ondansetron. Agonista, antagonista. Aquí estamos viendo los agonistas. Son los triptanos. Entonces, para tratamiento abortivo, dolor de cabeza. Los triptanos, como son vasoconstrictores, no se pueden utilizar en pacientes que tengan patología cardiovascular. Por ejemplo, hipertensión, aneurisma, vaina del corazón, vasculitis, nada.
o le dio un ACV hace un mes. No, triptano no va. Importante que entiendan eso, como un vasoconstrictor, tú no lo puedes utilizar en paciente que tiene, ¿verdad?, problema por ahí. También se puede utilizar la ergotamina. De hecho, aquí, en el contexto real, estos se utilizan más. Los triptanos, como le dije, tienen esa limitante y la mayoría de la gente es hipertensa después de cierta edad. También se puede utilizar esto, que lo vamos a ver más adelante, que son pramida, peracina, acina, pramida. Son antipsicóticos que también funcionan como antieméticos. Vamos a ver eso más adelante cuando lleguemos ahí. Y la profilaxis, para evitar eso, vivir como si usted estuviera burlado. Dormir, hacer ejercicio y una dieta. O sea, vivir de manera saludable. También la gente puede beta bloqueante, amitriptilina, valproato, topiramato, toxina botulínica, un reguero de vaina. Bien, pero acuérdense del tratamiento antes, cuando tiene la aura del abortivo, la profilaxis en realidad, imagínate, son tantas vainas. Pero fíjense que hasta antipsicóticos le dan, anticonvulsivante, hasta antidepresivo. Bien. Ellos tienen esta ahí para diferenciarla, está buena si ustedes quieren. Disable, que la gente por las auras, la fotofobia, eso muchas veces, esta patología es una causa importante de ausencia laboral. La gente no puede trabajar porque la mayoría de los trabajos, si tú tienes fotofobia o si te duele mucho la cabeza o si estás en náusea y eso, tú no vas a tener eso. Entonces, esta patología es importante en ese aspecto. Y porque va a ser diferencial de la otra más común. La gente le duele la cabeza, es una de estas dos y vemos que son totalmente diferentes. No me voy a confundir. Quizá puedo confundirme en el tratamiento, pero no, porque es el mismo. Usted nada más tiene que aprenderse el mismo tratamiento arriba abajo, entender que es la migraña, tenemos fármacos que se usan en diferentes momentos y después agregarle un par de antipsicóticos y anticonvulsivantes por aquí. Y la toxina botulínica, o sea, la que tiene más vaina en el tratamiento. Sentido como eso. Como el tipo tensional está relacionado a acoso, ustedes le ponen un AINE acetaminofén y si no, tratamiento antidepresivo. No porque el paciente tenga depresión, sino que esos fármacos se ha demostrado que funcionan en este tipo de pacientes, simplemente regulándole el mood. Bien, que básicamente lo que hacen los reguladores del comportamiento, como los antidepresivos. Entonces vamos con los otros dolores de cabeza que usted no va a confundir, que son tan fáciles que dice, esto no se parece a los otros, no me puedo confundir entre los otros que tampoco, ¿verdad? Pero fíjense, unilateral. Ahorita no le hablaba de género ni nada, es más común de que mujer y vaina, pero puede darle a hombres y mujeres por igual, eso de arriba, pero el clúster solamente a hombres. Es un dolor que puede durar así, un dolor que repite. Dolor muy fuerte, dolor. Este tipo de dolor la gente te lo puede, o tú te puedes confundir y te lo presentan con una hemorragia subaranoidea. La hemorragia subaranoidea normalmente el paciente tiene factores de riesgo como aneurisma causado por hipertensión que puede ser causada por hipertensión sistémica, pero puede estar causada por falla renal, ¿verdad? O puede estar causada por un tumor hipersecretante de, qué sé yo, de la médula suprarrenal, adrenalina, un focromocitoma. La gente tiene otra vaina para una hemorragia subaranoidea. Y aparte también de eso, tiene síndrome de irritación meningia, ¿verdad? Con la hemorragia subaranoidea. Si una gente le llega a usted con un dolor de cabeza y no tienen esa vaina, ¿qué era lo que nosotros veíamos? La punción lumbar con la hemorragia subaranoidea. Repite la pregunta, al favor. ¿Qué hallazgo característico tenía la punción lumbar cuando la hemorragia subaranoidea? Pero vamos a tener sangre en el líquido cefalorraquídeo. Explicamos por qué, por cómo drenan, toda esa vaina, cool. Recuerden que ellos lo describen con xantocromía. ¿Y cuál es la otra patología que puede presentarte con xantocromía? Que no tiene nada que ver con hemorragia subaranoidea. Encefalitis por herpes. Bien, ya son esas dos y ya se saben una, nada más aprenderse la otra, ¿verdad que sí? Entonces, esto, después le vamos a ir agregando más si aparecen otras. Pero con la única que ustedes pueden confundir es con esa, como idea, pero este es unilateral, le ha dado varias veces, pero tampoco te va a decir que
tiene alguna otra patología. Algo muy característico es que la gente le den un lado y casi siempre refieren dolor retroocular, como que el ojo se le va a salir, que el dolor atrás del ojo que está. Eso es característico, las otras no dicen eso. Bien, otra cosa es que el paciente va a tener aumento de la producción de lágrimas, aumento de la producción de moco y inyección conjuntival. Bien, ¿a qué se debe eso? Eso es básicamente que afecta la parte que tiene que ver con el parasimpático, lo sobreestimula. Y por tanto, la parte que tiene que ver con secreciones de glándula, ahí está. Se puede presentar como síndrome de Horner. Ya el síndrome de Horner lo hemos visto o no lo hemos visto. Ustedes vieron síndrome de Horner en micro, creo yo. ¿O no? Sí, sí, nosotros vimos el síndrome de Horner. Bueno, esto parece como se puede presentar con síndrome de Horner. ¿Qué otra patología ustedes acuerdan que se relaciona con síndrome de Horner? Que sea un dolor de cabeza. Ninguna. Esta es la única, ¿verdad que sí? Tratamiento, oxígeno y sumatriptán. Fíjense, ya los triptanos aquí de nuevo. Y profilaxis, verapamil. Verapamil, diltiazem, que no tiene nada que ver con eso, que son bloqueadores de los canales de calcio. Pero ¿y por qué bloqueadores? ¿Por qué yo le doy un bloqueador de los canales de calcio a una gente? Una clúster. Porque parece como si fuera una sobreestimulación periférica. Y a esa sobreestimulación periférica, ¿verdad? Vamos con la que realmente está escrita como eso, con una neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino no es un dolor de cabeza, es una convulsión. Bien, normalmente ocurre porque hay una sobreestimulación en el trayecto del nervio trigémino. Casi siempre puede ser por una compresión en su trayecto. Bien, ¿en qué parte del tronco encefálico que sale el quinto par craneal? ¿No recuerdan? No, El ovalado, el concho. No, mira, te guardo un truco. Escucha la pregunta primero. No, yo no pregunté por qué agujero. Ah, La médula, no recuerdo. ¿Cómo? No es la médula. Exactamente, no es la médula. Recuerde la regla de 12. Dividimos el tronco en midbrain, puente y médula. 4, 4 y 4. 1, 2, 3 y 4 en el midbrain. 5, 6, 7, 8 en el puente. 9, 10, 11 y 12 en la médula. ¿Cuáles están en el medio? Los múltiplos de 12. 1, 2, 3 y 4, 6 y 12. Los 3 que están en el midbrain, no me importa que están en el medio. Ahora, en el puente y la protuberancia en el puente, ¿quién está en el medio? El 6. ¿Quiénes están periféricos? 5, 7 y 8. Lateral. Es importante eso porque tenemos que saber que el síndrome pontino lateral me va a afectar el quinto par craneal. Pero me va a dar un déficit neurológico, no me va a dar un dolor de cabeza. Bien. En la neuralgia del trigémino, lo que hay una sobreestimulación, porque es, y el paciente lo describe, algo súper característico, como si fuera un corrientazo que le corre por la mandíbula. Y muchas veces estos son desencadenados por estímulos que normalmente no deberían producir ese tipo de dolor. Estímulos, como dice ahí, como masticar, como hablar, pero también puede ser algo tan sencillo como afeitarse. El paciente no se puede afeitar porque cuando se afeita le duele muchísimo. Por eso el tratamiento de esta patología, como es una convulsión, es un anticonvulsivante como las carbamazepina. Bien, fíjense, esos son los dolores de cabeza. Para mí no se parecen ninguno. Una gente viene con un dolor de cabeza y yo le hago el diagnóstico con 3 preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que yo le voy a hacer? ¿Le duele en un lado o en los 2 lados? Ya, con eso ya yo sé. Me voy por un lado, porque fíjense, la única que es bilateral es la en banda, el tipo tensional,
Ya con eso ya yo sé que es tensión. Es tan sencillo con yo preguntar al paciente lo siguiente. ¿Te duele la cabeza? Sí. ¿Es unilateral o bilateral? Me dice que es bilateral. Ya. Es tipo tensional. ¿Tiene algo más aparte del dolor de cabeza? No, solo me duele la cabeza y me duele como una banda. Ya, eso es. Ahora, le pregunto y me dice, ¿te duele? Sí, me duele de un solo lado. Ok, y de ese solo, te duele un solo lado. ¿Y qué tú tienes aparte de eso? Tú tienes que estar lagrimeando mucho, que está moqueando, y tú eres un hombre. Sí, un clúster. No, no, yo lo que tengo es, me duele en un solo lado, pero yo lo que tengo es que me molesta la luz, tengo náusea y siento como que me está pulsando. Pues una migraña tan fácil como eso, con dos preguntas nada más. Unilateral o bilateral. Y si es bilateral, no tengo que preguntar más. Es tensión. Ahora, si es bilateral y viene que con aura y vaina y le está diciendo, le está hablando de aura, le está diciendo que aparte de eso es pulsátil, no se lleven que nada más de la bilateralidad. Recuerden que es un balance. Mientras más cosas tú tengas de uno, esa es el diagnóstico. No hagan visión túnel. O sea, ¿qué me refiero con eso? Ustedes ven que bilateral no es tensional. Si le dice que no tiene otra cosa, sí es tensional. Pero si le dice, mira, sí es bilateral, pero me molesta la luz. Aparte que me molesta la luz, tengo náusea. Aparte de eso, lo siento pulsátil. Coño, pero tiene tres cosas que dicen migraña y una que dice tensional. Entonces, es migraña. ¿Entiende lo que le estoy explicando? Sí. Esto es importante porque cuando ustedes están analizando una pregunta, un escenario clínico, ustedes van relacionando cosas. Usted no ve que yo siempre, bueno, a las veces que hemos hecho preguntas, yo voy seleccionando y subrayando lo que yo considero importante, porque esos son los datos que me interesan de la pregunta para yo ponerla buena. Mientras más preguntas ustedes hagan, ustedes van a aprender cuáles son esos datos. De dolor de cabeza son los datos que están aquí. Sí, le dije, agregue lo de la vainita y de la migraña, que ahí no está, pero eso es disparate, eso es una vainita no. Y los otros son dolores de cabeza que no se parecen a aquellos. Y este no es un dolor de cabeza, una convulsión. Ya se acaban los dolores de cabeza, es el tema del dolor de cabeza. Ya con eso que yo le expliqué, usted tiene la capacidad para entender cualquier dolor de cabeza que tiene cualquier. Dalí, y la hemorragia subaranoidea, ya lo hablamos, es un dolor de cabeza diferente a esto. Bien. Recuerden también que los dolores de cabeza le pueden dar déficit neurológico focal transitorio a las personas. Bien, si la cabeza le duele, puede tener un déficit neurológico. Cuando un paciente viene con dolor de cabeza, se le hace un examen neurológico completo. Entonces, ya eso es dolor de cabeza. Pónganlo en práctica para que ustedes vean ese conocimiento que está ahí en ese cuadrito. Aplíquelo en la vida real para que integre. Usted conoce gente que le duele la cabeza, a ustedes mismos le duele la cabeza. De hecho, quizá algunos de ustedes hicieron ejercicio mental y dijeron, pues mire, el dolor de cabeza que ahí me da es de este tipo, por ejemplo. Entonces vamos ahora a los trastornos del movimiento. Ay, Daril, esto tiene que ver con la vía dopaminérgica, eso que vimos de los núcleos profundos. Sí. Estos términos son importantes entenderlos porque de ahora en adelante los pacientes le van a describir ciertos comportamientos, usted tiene que relacionarlo con el término, porque son comportamientos característicos y términos que cuando tú razonas eso que te está diciendo el paciente, que tal vaina, es como que yo le digo a ustedes, un paciente está en el piso y está contrayendo sus músculos de manera descontrolada y perdió la conciencia y aparte de eso tuvo relajación de esfínteres, yo le estoy describiendo a ustedes una convulsión, ¿verdad que sí? Con yo decirle convulsión o describirle todas esas cosas, yo sé que lo primero que ustedes se imaginan es la tónico-clónica, ¿verdad? Así mismo debe ser con estos términos que vamos a ver de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que estos tipos de comportamientos van a ocurrir como complicación de algunas enfermedades, pero también como complicación de algunos tratamientos de ciertas enfermedades. Aquí está Caticia. Esta es una gente que no puede estar sentado, que tiene que estar moviéndose. ¿Por qué? Aquí hay un problema. Efecto adverso, tratamiento de Parkinson. De hecho,
se encuentran dentro de la caticia de un conjunto de manifestaciones clínicas donde el paciente no tiene Parkinson, ¿verdad? Pero puede presentar Parkinsonismo. Más adelante vamos a ver eso, que como hagamos diferencial de Parkinson, esas cosas. Pero la caticia es básicamente eso, un efecto adverso de los fármacos de Parkinson. Y con los neurolépticos son estos fármacos que se supone que aumentan el rendimiento intelectual. ¿Ustedes han visto la pastilla esa de la gente esa que se bebe una pastilla y se vuelve inteligente? ¿Cómo que se llama esa película? Concho, se me olvidó el nombre. Esa misma. Bueno, hay unos fármacos que son neurolépticos, eso lo venden por ahí. Si ustedes quieren, úselo. Yo entiendo que la mejor motivación es creer que tú te vas a joder. Pero bueno, eso en Estados Unidos hay un auge el consumo de esos fármacos. Por eso está aquí y sepan que son los dos. Antes era Parkinson, nada más estaba ahí. Entonces los neurolépticos están ahí. Asterisco. Imagínense que ustedes extienden las manos hacia adelante y que las muñecas se extienden. O sea, se levantan así. Eso es Asterix. A la gente tú le dices, ponga la mano así para adelante y hace así. Bien, más o menos ese movimiento. Búsquenlo para que lo vean ahí en YouTube, si no se imaginaron lo que le dije. Porque si ustedes lo han visto, ya se lo imaginaron. ¿Con qué está asociado? Con encefalopatía hepática, enfermedad de Wilson que daña el hígado y todas otras enfermedades metabólicas, como por ejemplo diabetes compensada, pero esto lo van a ver más en encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática es una complicación de las patologías hepáticas, o sea, que cualquier enfermedad hepática puede causarte encefalopatía hepática, porque encefalopatía hepática es básicamente un daño que ocurre por un metabolito que no se elimina. ¿Ustedes saben cuál es esa vaina que no se elimina cuando hay daño hepático y la gente hace convulsiones por eso, o trastorno del punto de vista motor, como este? Si están pensando en la bilirrubina, creo que lo primero que deben pensar es eso, sí. El nítero viene siendo lo mismo que esto, básicamente, desde el punto de vista fisiopatológico, no de la presentación clínica. Atetosis, otro término. Enfermedad de Huntington. ¿Qué es atetosis? Movimiento. ¿Cómo describirlo? Es como ellos lo describen ahí, pero ¿cómo se lo describiría yo? Porque al paso, como una serpiente, pero como fluctuantes, así bien, como cuando intentan hacer algo. Especialmente con los movimientos regulados. Porque yo iba a decir que es más o menos como un tipo de baile que se hacía antes, un tipo como de baile de rap, pero en ese caso como simplemente, yo no sé si ustedes lo han visto en películas. Como el de la electricidad, sí, pero al pasito exacto, lo pero nomás. que se queden los dedos y en las manos. ¿Sabes? Exacto, entonces mira, lo importante aquí es que eso va a ser con los movimientos finos porque me afecta el ganglio basal. Y recuerden que los ganglios basales, vimos allá la lenticular, eso es regulación de movimientos finos, no es como la corteza que tú sabes. Corea ya sabemos lo que es y sabemos con qué patología está asociada. ¿Con qué patología que está asociada? Bueno, ahí lo dice. Nada más son dos: Huntington y fiebre reumática. Entonces sepan que Huntington no solamente causa corea, sino que también causa tetosis. Bien, pero todo tiene que ver con bailar, ¿verdad que sí? Entonces es más fácil relacionarlo ahí. Distonía, ahí te está diciendo lo que es. Una contracción prolongada. ¿A qué gente le ocurre eso? A lo que escriben, el blefaroespasmo, pero cualquier blefaro, o sea, espasmo muscular en cualquier parte del cuerpo. La tortícolis puede ser una, pero también hay otro, desde el punto de vista de distonía, que vamos a ver una patología del punto de vista muscular. Creo que la vieron en cardio, si mal no recuerdo,
que son estos pacientes que son calvos y que cuando abren una puerta se quedan con ella agarrada ahí, que tienen una distrofia muscular. ¿Se acuerdan de ese encargo? ¿O no? No, no me acuerdo. Bueno, pero más adelante la vemos. Creo que hay otra parte, o en bioquímica también, creo que está esa vaina. Pero sí, hay una distonía muscular, ¿verdad? Que se caracteriza por eso. Los pacientes tienen, ¿cómo es? En los párpados también, ¿no? Sí, en los párpados también afecta, principalmente el elevador del párpado, pero es que se queda contraído y pasa, lo describen como que los pacientes intentan abrir la puerta y se quedan con ella agarrada y no la sueltan. Suelta la puerta, no, y son calvos esos pacientes. ¿Tú ibas a decir algo? O sea, estamos hablando de una gente de 20 años, no una gente o sea, ser calvo a los 20 años no es normal. 20, 25, 30, no es muy normal, ¿verdad? Ya una gente con 50 años, ¿sabe? Pero usted ve un adulto joven con eso, sepan que es otro tipo de distonía. Los temblores lo vimos, el esencial, la intención y el resting. Eso lo vimos, ¿verdad que sí? Vamos a repasarlo rapidito. Temblor esencial, high frequency. Esto es importante porque una cosa que uno va a utilizar es para diferenciarlo. High frequency quiere decir que va a temblar mucho y rápido. Bien. Con una posición sostenida, por ejemplo. Son esa gente que esa es la forma en que nosotros vemos y tenemos temblor, que extendemos la mano, ponemos los dedos y vemos los dedos. Eso es. ¿Y cómo ocurre? Igual como le ocurre a uno cuando uno está nervioso. Tan sencillo como eso. Claro, esa es la relación para que ustedes sepan a qué se trata, pero eso es una patología que puede tener herencia familiar. Funciona bacanísimo, tratado con el alcohol y beta bloqueante. Normalmente este es el que utilizan los cirujanos o el que le ocurre a la gente que hace cirugía, que es temblor cuando quiere hacer algo. Por ejemplo, con la mano extendida operando alguna cosa de esa. Se utilizan beta bloqueantes. Se utiliza barbitúrico, ¿verdad? Pero no, beta bloqueante y alcohol. La gente usa tu petacazo y un traguito y va. No es que se va a poner a beber romo, pero disminuye la amplitud. No lo quita, sino que disminuye la amplitud. Pero beta bloqueante casi siempre que se usa. Temblor de intención. Voy a intentar hacer algo. Voy a intentar coger algo que está al frente de mí. Cuando me estoy acercando, mis oscilaciones en ese temblor son más amplias. Bien. ¿Y qué hablamos que era coordinación cerebral? ¿Y cuál era la parte del cerebro que tenía que ver con la coordinación de las extremidades? El centro o la periferia. La periferia, ¿verdad? La periferia, que es ipsilateral, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Temblor de ya sabemos que esto tiene que ver con Parkinson. Bien. La gente cuando no está haciendo nada, comienza a temblar la mano. ¿Qué hacen esa gente? Comienzan a jugar con algo que tenga en la mano. Por eso le llaman peer rolling tremor. Que la gente antes se ponía con la cajita de la patilla y así mantenía entretenido. Porque el problema de Parkinson no es para detener el movimiento, es para iniciarlo. Por eso es que ellos como que cuando van a intentar caminar, se algo que se llama shuffling gait, que es como los muñequitos, como que patinan, porque el problema es para iniciarlo, el movimiento. Una vez que el movimiento continúa, ellos tienen poca alteración, ya claro, en Parkinson ya más severo, tienen problemas de equilibrio, un reguero de vaina, pero de manera normal, ese tipo de temblor, ellos lo ocultan o lo simulan entreteniéndose algo con las manos. Por eso aquí está, mejora con el movimiento intencional. Hemibalismo, ya hablamos lo que era eso, ¿verdad? La cunar stroke y vimos cuál era el núcleo subtalámico. ¿Qué fue lo que dijimos el núcleo subtalámico? ¿Cuál era otra importancia? Aparte de que tiene que ver con hemibalismo. Pista, acabo de hablar de la patología que es el tratamiento ahí mismo atrás. No. Repite la pregunta, por favor. Dijimos del hemibalismo y hablábamos de la cunar stroke, el núcleo subtalámico, hemibalismo, núcleo subtalámico, hemibalismo, pero núcleo subtalámico, ¿en qué otra enfermedad también es importante?
en Parkinson. Recuerden que el núcleo subtalámico es donde se da el tratamiento definitivo de Parkinson, con una estimulación eléctrica, con un cable que le meten, que le atraviesa la cabeza. Bien, ¿por qué eso es importante? Bueno, porque nada más son estas dos enfermedades y ya sabemos dónde está el núcleo subtalámico, así que está abajo del tálamo para que no se pierda. Nada más hay que saber dónde está el tálamo. Y el mioclonus, básicamente, es cuando una gente tiene una contracción sin estimulación o tiene los reflejos, después de sacar un reflejo, siguen. Bien, o sin estimulación hacen el reflejo. ¿Qué es un mioclono? El hipo. Pero también el mioclono lo puede ocasionar cualquier alteración metabólica, principalmente renal y de hígado, hasta diabetes. Y también es característico de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob disease. Vamos a ver esa enfermedad ahorita, que es un tipo de las demencias, la enfermedad de las vacas locas. Este es un síndrome, quizás tiene mucha gente que ustedes conocen, que tienen que mecer una pierna para dormirse. Como que le da la sensación de que sienten algo en la muela. Yo nunca he sentido eso, pero bueno. Fíjense, como le dije a la gente cuando se va a dormir, que mueve una pierna, porque ahí siempre pasa en periodo de inactividad, un está acostado en una cama. Mueve y se le quita. Entonces, que esa enfermedad idiopática no sabe la causa. Aunque si la mamá tuya lo hace y tú lo haces, bueno, hay un poquito ahí. Y está asociada a este reguero de vaina, pero nada de eso está demostrado necesariamente. Hay gente que está sano y le da. Bien, pero si tienen deficiencia de hierro, ¿cuál enfermedad por deficiencia de hierro ustedes conocen? Anemia, ¿y cuál más? Bueno, miren otra aquí. Chronic Kidney Disease, enfermedad renal crónica, diabetes, pero habla de el punto de vista metabólico, cualquier cosa, bien, pero más diabetes. Y como causa neuropatía periférica. La neuropatía periférica te va a causar una percepción alterada de la sensación. Bien, pues recuerden que una neuropatía del punto de vista de diabetes me va a afectar la neuropatía porque la diabetes afecta los vasos sanguíneos y los nervios. Eso más dirigido de ahí no se puede. Tratamiento, gabapentina. Cuando estamos viendo los fármacos, vamos a ver que GABA abre básicamente los canales de cloro y causa hiperpolarización. Tú no vas a tener esa estimulación. O agonista de dopamina. Esto es demencia. Pero déjame ver cómo. Okay. Vamos a dar esto primero, porque el tema de demencia es un poquito más complejo y vamos a ver más cortes histológicos que esto que está aquí, porque estos no son suficientes. Es necesario al momento de demencia aprender a diferenciar la histopatología, porque muchas veces te dicen, ¿qué es eso que está ahí? Hazme el diagnóstico, principalmente con los depósitos intra y extracelulares. Vamos mejor a avanzar esta parte de aquí, esto es algo que ya hemos visto, pero lo vamos a complementar con otros conceptos que ya vimos. Hipertensión craneana idiopática. Te está diciendo lo que es, ¿verdad? Pero también se le llama pseudotumor cerebral. ¿Y por qué? Porque la gente hace picos en presión, el ojo se comporta como si hay un aumento de presión ahí dentro del, pero no hay nada. Y nada. Eso ahí está normal, pero tiene esos cambios. ¿Cuál es? Aumento de presión. Las razones por las que dijimos que hay aumento de presión, el líquido cefalorraquídeo, es porque hay un efecto de masa. Esa es la causa más común. O porque hay una obstrucción. Pero este tipo de personas no tienen ninguno de esos factores de riesgo. Los otros factores de riesgo que tiene son los siguientes. Es mujer, casi siempre mujer 30, 35 años. Está utilizando tetraciclina. Está en sobrepeso. Consume vitamina en exceso. Y está usando este fármaco. Está asociado con esto. Este no se lo sé, no era más de la dura. Pero lo más importante es una mujer de 35 años, sobrepeso,
que viene y que con dolor de cabeza aumento la presión intracraneal y tú le haces un estudio de imagen y no encontraste nada, idiopatía intracranial hypertension. Bien. ¿Con qué se va a presentar el paciente? Con dolor de cabeza, tinnitus, diplopía. Fíjense que son déficit neurológicos. El dolor de cabeza, ok, no, pero el tinnitus, un déficit neurológico porque tú no estás viendo de manera normal. Diplopía en la visión. Bien. Casi siempre con una parálisis del sexto. Porque el sexto está lateral y como la presión comprime, y como comprimimos con las estructuras que están más laterales con los huesos, bueno, el sexto. Pero el nervio periférico no debe conocer en la médula ahí necesariamente. Pero asociarlo con eso, porque ustedes no han visto ninguna patología que cause necesariamente alteración del sexto par craneal. Y causa diplopía porque el sexto, recuerden que hace el movimiento ocular horizontal de izquierda a derecha, de adentro para afuera. Esto es importante porque vamos a ver algo que se llama papiledema. Es desde el punto de vista del fondo de ojo, vamos a ver eso más adelante, pero es un hallazgo característico. Tú lo ves, eso es papiledema, y eso aumenta la presión intracraneal. El papiledema se ve como si tú estuvieras dentro de una vejiga y tú vieras y tú puncharas el lugar donde te hiciste el nudo, la vejiga, para adentro. Se ve como un ombliguito brotado para adentro. Más adelante lo vamos a ver. Y aumento la presión intraocular. Adentro del ojo se ve como si ese botoncito estuviera para afuera, como si tú estuvieras viéndolo, tú estando adentro, como si tú estuvieras dentro de la barriga y el ombligo se subiera para afuera, así. Pero más adelante vamos a ver cómo se ve su imagen cuando estamos viendo la parte de fondo de ojo y esas cosas. Esto es importante porque ustedes van a ver dolores de cabeza. Este tipo de paciente puede presentarse con dolor de cabeza, ¿verdad? Tiene aumento de la presión intracraneal, pero que mejora cuando tú le hagas una punción lumbar. Esta es la única. Bien, entonces eso es importante. Ya le estoy diciendo, una mujer de 35 años que tiene sobrepeso, aparte de eso, tiene problemas en la visión, o sea, aparte de eso, viene tú y le haces una punción lumbar y tiene una presión aumentada al abrirla y ella dice que mejoró después ya te está diciendo cuál es la paciente. Sí, los efectos de riesgo son algunos que podemos modificar, como el uso de tetraciclina, podemos utilizar otros fármacos, obesidad, baja de peso y así. Fíjense que lo primero es baja de peso. Y aquí, acetazolamida. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso, la acetazolamida? Un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Bien, un diurético, pero que no se utiliza cuando tú quieres que la gente tenga diuresis como tal, de que para bajar la presión y eso. Para eso utilizamos otros, como la hidroclorotiazida, clorothalidona. Si una gente tiene una crisis hipertensiva y tú quieres bajar la presión rápido, tú utilizas uno de ASA, osmótico, furosemida o manitol, pero esta se utiliza aquí para bajar la presión intracraneal y para bajar la presión intraocular, la acetazolamida. Si el paciente no es suficiente con fármaco, se le puede hacer un chun ahí, o también el nervio óptico pasa por un lugar que se llama la lámina cribosa en el ojo, que está en el ojo también, que es el trayecto que pasa el nervio óptico de adentro del ojo, de la retina, ¿verdad? Hacia afuera del ojo, la esclera, salir por atrás. Esa parte pasa como por un colador y eso se puede poner un chin más grande con cirugía. Pero básicamente de comprimir el nervio porque básicamente es una compresión que hay por el sobrepeso o porque esté pasando por una estructura pequeña, pero ese es el tipo de presión. Hidrocéfalo, nosotros sabemos lo que es. Aumento en el volumen líquido cefalorraquídeo, que se puede deber a dos razones. A que haya una dilatación ventricular con o sin aumento de la presión intracraneal. Eso es importante. ¿Por qué? Porque miren aquí, ¿cuáles son las dos diferentes? El que comunica. ¿Cuál es el problema ahí? Se produce normal, pero aquí lo que hay es una disminución en el drenaje.
¿Quién es que drena? Las granulaciones aracnoides. ¿Y qué patología me puede afectar eso? La patología que me afecta es la meninge, la meningitis. Pues estamos hablando de la granulación en el aracnoide, pero también un sangrado subaranoideo que ocurrió anterior. Aquí en estos pacientes vamos a tener aumento de la presión intracraneana, papiledema, que ya le dije lo que lo vamos a ver, y herniación. ¿Herniación de qué? De las estructuras cerebrales. ¿Cuáles? La tienda del cerebelo, bien, y también el agujero magno. Por ahí va a pasar, por el agujero magno, todo lo que está cerca de por ahí. Recuerden que por el agujero magno, de ahí están cerca los nervios craneales, el 11, el 12. Bien. Y hay una partecita del 10 también que sale por ahí. Normal pressure de hidrocéfalo. Aquí el problema es que hay una dilatación ventricular. Bien. Pero no necesariamente tiene la presión elevada. La puede tener normal. Bien. Básicamente aquí lo que hay una atrofia, hay más espacio y simplemente como hay mayor espacio para el líquido, coge más líquido ahí. Estos 3 pacientes se presentan con algo súper característico, que ellos le llaman wobbly, wacky and wet. Esa yo me acuerdo, yo usé esa misma, pero el paciente es del punto de vista wacky. Bien. Disfunción cognitiva. Wacky es como, no sé, cómo es la traducción literal. Wobbly sería como bambaleante o gay ataxia. Y wet, continencia urinaria. ¿Qué le está diciendo usted? ¿Dónde él tiene problema ahí? ¿En qué lóbulo? Con problema en el gait, en la marcha, con problema cognitivo y con incontinencia urinaria. ¿Cuál es el lóbulo que controla las extremidades inferiores? El frontal. Bien. El frontal no, o la cerebral anterior, como ustedes quieran, pero el frontal. El no comunicante, ¿verdad? Porque hay no obstrucción. Bloqueo. Nosotros vimos un par de patologías que bloquean eso. ¿Cuáles patologías vimos nosotros? Que pueden bloquear el drenaje líquido cefalorraquídeo. Siringomelia pudiera ser, ¿verdad? No, porque ese líquido ahí. No, la siringomelia no es. Dijimos que había una gente del Congo se visten así. Ese es Dante Wacker. El Dandy Wacker, que ahí lo que hay es un quiste lleno de líquido cefalorraquídeo en vez de donde debería estar el cerebelo, por eso tienen ese tipo de marcha. Y como ese líquido está ahí, puede comprimir, porque ese líquido se forma como si fuera un quiste. Ese quiste puede comprimir las estructuras y causamos un hidrocéfalo no comunicante. Yo creo también, o sea, si no mal recuerdo, creo yo que también en la licencefalia también como que hay una descomunicación, ¿no? Así también. Es que hay una alteración en general, tú vas a tener muchísimas cosas, esa puede estar incluida. Bien, pero aquí es más por un efecto de masa. Bien, hay una masa que lo está bloqueando, en este caso. En el no comunicante también nosotros vimos, ¿cuál era? Que había una dos tipos y que había una que estaba relacionada con la siringomelia. Ese es en la Chiari tipo 1 malformation. Exacto, la tipo 1, tipo 2. Principalmente la tipo 2, porque recuerden que por la tipo 2 se hernian más estructuras se hernian más estructuras, entonces pueden comprimir eso, o sea, simplemente eso. Que si no mal recuerdo, creo yo que el hecho de que se llama tipo 2 es porque se afectan principalmente 2 estructuras, que sería Las amígdalas, ¿y cuál es la otra? y el bueno, y la médula. ¿No sería? No, el cerebelo, porque la médula está por delante de eso. Sí, sí, el Sí. cerebelo. Ok. O sea, El otro que tenemos es hidrocéfalo es vacuo o ventriculomegalia. Parece, ¿verdad?
Eso está lleno ahí de líquido cefalorraquídeo. Pero miren aquí, es por atrofia. ¿En qué gente le pasa atrofia? ¿Cómo yo me doy cuenta que ese cerebro tiene atrofia? Por ejemplo, yo viéndolo, yo sé cuál es un cerebro de una gente vieja o de una gente joven. Por la profundidad de las circunvoluciones. Fíjense aquí, miren qué hondo está eso. ¿Se fijan? Sin embargo, miren esta. Claro, ahí no se ve tan bien en realidad. Aquí no lo podemos ver, pero yo sé que esta gente son jóvenes, porque miren, no hay espacio aquí, no hay espacio blanco, no hay atrofia. Pero este tiene una dilatación grande ahí, que parece como si tuviera algo, una comunicación, pero no. Casi siempre es por atrofia. ¿Qué patologías hacen atrofia? La demencia todita. Alzheimer es una demencia. La demencia frontotemporal te está diciendo dónde es, te está diciendo lo que causa, te está diciendo todo con el nombre. Huntington es un tipo de demencia porque es neurodegenerativa, aunque se caracteriza más por el dolor, pero es una demencia básicamente. Es un trastorno del movimiento, pero también tiene que ver con demencia. La presión intracraneana está normal. Esto es lo más importante de ahí, porque eso me va a dar la diferencia entre normal pressure hydrocephalus. Bien. Entre esas dos cosas. Esta puede estar, si la presión está normal y no tiene la triada, entonces no es normal pressure hidrocéfalo. Si la presión está normal y no tiene la triada, es esta. Ven, ¿por qué le digo eso? Porque ustedes van a ver que las personas que le dan normal pressure hidrocéfalo normalmente pueden tener algunas otras alteraciones, pero sí busquen la triada. Aquí el paciente lo que tiene dilatación ventricular. Aquí el paciente puede tener, ¿verdad? Dilatación ventricular, pero va a tener la triada también. No, esta es muy larga para hablar de eso. Son los síndromes milenativos. No, está bien. Vamos a dejarlo hasta ahí. Para la próxima clase seguir con estas dos cosas que son importantes. Que la preguntan mucho y son hasta cierto punto un poquito complejas porque comprende el estudio multidisciplinario y la integración de anatomía, histología, fisiopatología y más adelante farmacología, como estemos viendo. Pero esto sí que lo van a presentar. Trastorno del movimiento y las patología desmielinizante periférica y central. Esta central primero. Sí. Tumor cutáneo. Los tumores. Pendimoma. Ok. Bueno, joven. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hacemos el resto de la noche.